Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Números 33, versículo 29. Para todos nuestros hermanos que tienen poco tiempo con nosotros, estamos estudiando las jornadas del pueblo de Israel. Antes, si me ayudas, Areli, Abraham, me ayudan. Vamos a leer versículos 1 y 2 antes de leer versículo 29. Dice versículo Números 33, 1 y 2, dice: Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y recuerden que estamos, como les decía, estamos estudiando las jornadas de los hijos de Israel que nos muestran el inicio, el progreso y la meta de nuestra salvación. Dios nos mete en todas estas experiencias. Decíamos que las jornadas son un periodo de tiempo, es una estación. Y Dios los fue llevando, y recuerden que no iban ellos solos. Desde que Dios los saca de Ramesés, que es Egipto, iba su nube de día y su columna de fuego, ¿verdad?, de noche, guiando al pueblo. O sea que Dios siempre iba con ellos, mostrándoles que confiaran que Él iba con ellos. Y de la misma manera nuestra salvación. La salvación no la estamos ganando nosotros. A veces da, no sé si coraje o risa, pero a veces uno lee a gente que dice que Dios ya logró un 50% de tu salvación y ahora tú tienes que poner el 50%. No, Dios es el Dios que salva totalmente. Su salvación es tan grande. Por eso solamente tenemos que confiar en Él, aprender a confiar en Él, porque no es fácil aprender a confiar y a depender de Dios. Por eso nos mete en estas jornadas, porque estas jornadas nos ayudan a nosotros para que confiemos y aprendamos a depender totalmente de Él. Amén. Entonces, miren, está bien claro aquí. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel. Y luego dice que bajo el mando de Moisés, pero ¿quién fue el que inició? Dios. Y luego dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo. ¿Qué creen ustedes que dice el Señor cuando habla de arreglo? ¿No? Con arreglo. O sea, lo organizó, lo preparó todo, ya está todo hecho. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso los salmistas dicen, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque Él es un Dios tan maravilloso que ha preparado todo eso para nosotros, ¿no? Entonces, ahora, cuando habla de sus salidas, ustedes van a leer 42 veces en este capítulo 33, cuando dice salieron y acamparon, salieron y acamparon, salieron y acamparon. Entonces, significa que nuestra vida cristiana no es para quedarnos en una estación todo el tiempo. Es saber que esa situación, no sé, puede ser un día, puede ser un mes, puede ser tres años, puede ser, y como ellos se acuerdan que tuvieron 38 años dando vueltas, y así puede que pasemos nosotros, pero recuerde, de ahí tenemos que pedir a Dios que nos levante porque hay que avanzar, amén. Entonces, cuando llegamos a Números 33, 29, tiene que ver con la jornada número, ¿qué decíamos? 26, jornada número 26. Son 42 jornadas, por eso le decía que 42 veces el Señor va a decir aquí, salieron y acamparon. Y cuando llega aquí en el versículo 29, habla de que salieron de la jornada de Mitca y acamparon en Asmona. Es otra jornada, es la jornada número 26. ¿Se acuerdan que en el mensaje pasado les dije que esta jornada de Asmona tiene 7 puntos a considerar? Y ya hablamos de 3 puntos, ¿no? El punto de inflexión, dar vueltas por el desierto y el crecimiento espiritual. Amén.
que Uriel pase a su clase, Emanuel, pasen allá, están los jóvenes allá, ya, y hay que ubicarlos ahí y ya quedamos, ok. Bueno, para que vean que estoy en todo. Por eso me doy cuenta quién se duerme, quién está cabeceando, quién está platicando. Vimos 3 puntos, ¿no? El punto de inflexión, dar vueltas por el desierto y crecimiento espiritual, pero son 7. Ahora, les dije el miércoles pasado que hoy vamos a dar significado, vamos a conocer el significado de la palabra hebrea asmona. Recuerden que Dios ponía el nombre de los lugares donde llegaban, o ya el lugar donde ellos llegaban ya tenía un nombre, pero los nombres son muy significativos. ¿Qué quiere decir asmona? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que sepa hebreo? Asmona es una palabra hebrea que significa fértil, fructífero. Fértil, fructífero. Para que me crean, cuando lleguen en su casa, pongan ahí en Google y pónganle Biblia interlineal del griego al español y pongan el versículo. Y ya en la palabra donde dice asmona, háganle clic ahí. Y ahí va a mandar la pronunciación, el significado de esa palabra. De esa manera yo estudio. No crean que yo sé hebreo y todo eso, sino que investigo. Y ustedes pónganle ahí, es más, pónganle ahí también en Google qué significa asmona en hebreo. Pero ahorita no lo hagan pues, porque si no se me distraen, ¿no? Mejor luego cuando tengan tiempo hagan eso, amén. Entonces yo quiero que ustedes vean lo que estamos estudiando, porque asmona, dice, salieron de Mitka y acamparon en Asmona. O sea que ellos llegaron a Mitka, pero ya vimos lo que significa Mitka. Ahora Dios dice, tienen que salir, llegar a otra estación en Asmona. Entonces decíamos que asmona significa fértil, fructífero. Entonces el primer punto que vimos de los 7 que corresponde esta jornada, el primero dijimos que es un punto de inflexión. ¿Qué decimos o qué queremos decir cuando hablamos del punto de inflexión? Punto de inflexión es el punto en una función donde su curvatura cambia. ¿Sí me explico? En otras palabras, significa que nuestra salvación toma otro rumbo. Por eso les dije que no podemos estar en una estación, aunque esté bonito. Y hay quienes también dicen, es que es mi enfermedad, es mi problema. Y dicen, pues, ¿ya qué? No. Tenemos que saber que lo que Dios quiere es que aprendamos cada situación, cada lección en esa jornada, y salir y clamar al Señor, por supuesto, pues, Señor, tú eres mi salida. Tú dices en tu palabra que darás juntamente con la prueba la salida y que no nos vas a dar más de lo que yo pueda soportar, ¿no? Pero se dan cuenta que nosotros no clamamos a veces, nos dicen, pues que ya qué, no. Tenemos que clamar y Dios nos da la salida porque tenemos que avanzar. Entonces aquí en esta jornada de Asmona, nuestra salvación toma otro rumbo, por eso se llama de curvatura. Como que ellos subieron y ahora tienen que ya no seguir derecho, sino que tomar otro rumbo, ¿no? Entonces vamos a poner, no sé si tienes alguna imagen de las jornadas ahí, ¿no? Bueno, si lo tienes, me avisas. Entonces con las jornadas, nosotros estamos aprendiendo cómo es nuestro progreso espiritual. Hermanos, un cristiano tiene un progreso espiritual. Por ejemplo, miren, ahí está, para que ustedes noten. No se alcanza a ver mucho acá. Bueno, yo lo veo, pero no sé si ustedes se dan cuenta que empezaron de aquí de Rameses, caminaron y ahorita están aquí. Bueno, estamos hablando de como si fuera el momento, ¿no? Entonces aquí está Asmona, ¿se dan cuenta? Asmona, y aquí en este lugar están ellos aquí. ¿Se dan cuenta de la curvatura? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la curvatura? Una curva que hace la línea roja. Y tienen que bajar y otra vez subir y hasta allá. Ok. Eso tiene mucho significado para nosotros.
¿Se acuerdan que el apóstol San Juan nos pone a todos nosotros en un nivel de estatura o niveles de crecimiento? Porque de acuerdo al apóstol San Juan, a los ojos de Dios, nosotros los cristianos o somos niños en Cristo, o somos jóvenes en Cristo, o somos padres en Cristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Dice, os escribo a vosotros, hijitos, son los niños. Los que apenas van a tomar el bautismo son hijitos ellos. Pero otros no tenemos que estar todo el tiempo de hijitos, sino que tenemos que llegar a ser jóvenes, adolescentes o jóvenes. Pero después tenemos que llegar a ser padres. Pero no solamente padres, hermano. Tenemos que llegar a ser abuelos, que no así es lo natural. Hijitos, hijos, adolescentes, jóvenes, luego padres y luego abuelos. Les voy a dar algo al mismo precio. Estamos, porque Dios me bendijo con eso. Los abuelos, voy a hablar literalmente, los abuelos, todos los que son abuelos. ¿Cuántos abuelos están aquí en esta hora? Levante su mano. ¿Ok? Todos esos abuelos, fíjense, dice la Biblia que los nietos son la corona de los abuelos. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo que los abuelos pueden coronarse con los nietos. Ok. Significa que, ¿por qué Dios hace eso? Porque quizás como padres, ellos no supieron educar a sus hijos. Quizás fallaron, se equivocaron, porque sabemos que nadie nace sabiendo cómo ser un padre, ni hay una escuela, ¿no? Entonces ahora Dios le da la oportunidad a los abuelos para con los hijos, con los nietos. Amén. Por eso la Biblia habla de ¿se acuerdan ustedes que habla de Eunice, de Loida? Eunice era la mamá y Loida era la abuela, ¿no? Y por eso a veces los nietos quieren mucho a los abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos le dan todo. Que no, a veces dice el abuelo, pues cuando los papás corrigen a sus hijos, no los pegues, ¿no? No le pegues. Si no lo quieres, dámelo a mí, ¿no? Pero Dios les da la oportunidad de que ellos críen, ayuden, eduquen. Pero no es para que sean alcahuetes, pues. No sé ni sé qué significa esa palabra y se me salió. ¿Qué decir? A ver, ¿qué quiere decir alcahuete? O sea, no, ¿verdad? No, edúcalo en las enseñanzas de Cristo. Y Dios le está dando una oportunidad a los abuelos para que ellos se coronen. ¿Qué le parece si a mi hermana Teresita hasta con los bisnietos les da la bien coronada a mi hermana Teresita? Amén. Bueno, volvamos por ahí, nada más era un comercial ahí. Entonces le decía que hay niveles de estatura. Dijimos que hijitos, jóvenes, padres y hasta abuelos. Amén. Así debemos de ver que es la vida cristiana. Amén. Entonces el apóstol Pablo también lo dice, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Porque hay una medida donde todos tenemos que llegar. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta de que hay una estatura? ¿Sí? ¿Notan eso? Para que uno sepa en qué nivel de estatura está, ahora tenemos que examinarnos, porque hay una estatura, a nivel de la estatura del varón perfecto. Pero usted, ¿cuántos años tiene de cristiano? ¿Cuántos años tiene de cristiana? ¿Y en qué nivel está? Ok, vamos a ver, les voy a dar
maneras de cómo saber en qué nivel está uno. Eso se mide a través de nuestro entendimiento de la palabra. Si alguien tiene dificultad de entender lo que estamos hablando de las jornadas, porque no es cualquier cosa, es una palabra elevada, entonces es un niño porque solamente necesita de lechita. Así lo dijo Pablo. No les pude dar vianda porque no erais capaces, les di a beber leche. ¿Y qué es leche? Pues hablar de la salvación que es por gracia, ¿no? Pero si ya entiende un poco más, es un adolescente o un joven, y si ya entiende a cabalidad, porque Dios quiere que entendamos a cabalidad su palabra, y viene a ser un padre, hasta un abuelo. Pero por eso es que ese entendimiento va de la mano con nuestra vida, con nuestro vivir diario. Otra evidencia de nuestro grado de madurez es que como niños en Cristo tenemos envidias, peleas, rivalidades, preferencias entre nosotros. Porque ya como adolescentes o jóvenes, en vez de estar peleando, nosotros cuidamos, ya ayudamos a cuidar a los pequeños, ¿no? Y ya como padres, no solamente cuidamos, sino que aún engendramos hijos. Y entonces la jornada de Asmona tiene que ver con el crecimiento, pero también tiene que ver con engendrar hijos en la fe. ¿Qué es engendrar hijos en la fe? Es compartir la palabra a otros. Compartir la palabra a otros para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Amén. Entonces, como funciona en la vida natural, también así funciona en la vida espiritual. Entonces vayamos a leer Números 20, versículos 1, porque vamos a ver lo que es el punto de inflexión, que ya lo hablamos, pero vayamos a hablar un poquito más. Recuerden que nosotros estamos entendiendo la Biblia en forma de parábola. Dice Números 21, llegaron los hijos de Israel, ¿a dónde llegaron? A Asmona, a esa jornada. Toda la congregación al desierto de Sin. ¿Se acuerdan que les dije que el desierto de Sin con Z es diferente al otro que habíamos visto? En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, o sea que en esa parte de donde les dije, donde estaba el círculo rojo ahí es Cades, ahí del desierto de Sin, y ahí ocurrieron varias jornadas, o ahí Dios les dijo que que ellos acamparan en varias jornadas. Entonces, pero fíjense lo que pasó aquí. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Ok, les dije que la Biblia es una parábola. ¿Qué quiere decir Dios con que llegó el pueblo ahí y que murió María y que allí fue sepultada? Esto es muy significativo para nosotros. Recuerden que la Biblia está escrita en parábola. Entonces la declaración de que el pueblo acampó en Cades y allí murió María y allí fue sepultada tiene un significado espiritual para nosotros. Algunas veces la Biblia, ustedes busquen ahí en su Biblia algún momento, sobre todo en la concordancia, ahora tenemos celulares, y pongan Moisés, Aarón y María. Varias veces hay versículos que da en ese orden: Moisés, Aarón y María, y otras veces pone a Aarón, Moisés y María, y quizás otra vez puede poner María, Aarón y Moisés, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta, cuando habla de Moisés, Aarón y María, es una figura de nuestro ser. Moisés representa a nuestro espíritu, porque nosotros somos un ser tripartito, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Moisés representa a nuestro espíritu, Aarón representa a nuestra alma, y María representa a nuestro cuerpo. ¿Sí me están captando? ¿Sí me están siguiendo? ¿Qué representa a María? Nuestro cuerpo, ok. Tenemos que ya averiguamos, les dije que Moisés en nuestro espíritu, Aarón nuestra
alma y María nuestro cuerpo. Pero aquí no solamente es nuestro cuerpo, sino que este cuerpo vino a ser la carne de pecado. Y en este cuerpo está el pecado, están las concupiscencias que dice la Biblia. Entonces, esta carne que tenemos viene a ser nuestro viejo hombre. Y dice la Biblia que nuestro viejo hombre está viciado con deseos engañosos, ¿no? Entonces, podemos decir que María aquí representa a ese viejo hombre que es la mezcla del cuerpo con el alma arruinada, pero que se tiene que morir. Por eso nos ponen que María murió y allí fue sepultada. ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que morir nuestro viejo hombre? Porque ese viejo hombre es nuestro ego, es nuestro yo. ¿Y sabe qué le gusta tanto a esta carne, a este viejo hombre? Criticar, quejarse y murmurar. Por eso tiene que morir. Porque si la Biblia dice que el pueblo de Israel, ellos se quejaron, significa que en algún momento de nuestra vida, algunos otros, nos vamos a quejar y vamos a murmurar o ya lo hemos hecho. ¿No? ¿Usted no ha murmurado, no ha criticado, no se ha quejado? Si no lo ha hecho, algún momento, porque tiene que pasar ahí. Pero es para que usted entienda algo, de que ese es su viejo hombre, su carne que tiene que morir. Ustedes que no pueden venir el miércoles les decía, ¿no? Yo me acuerdo cuando me juntaba con un hermano que decía, pues vamos a criticar al hermano Juanito, ¿no? Por decir un ejemplo. No aquí, pues, no, cuando yo estaba más joven, cuando tenía 20 años. Y otras, pues vamos a criticar a Adrián. Bueno, ni conocíamos a Adrián, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y sin darnos cuenta entramos en la crítica, en la queja. Y se acuerdan del pastor que le decía que él lloraba, decía, hermano, es que los hermanos, los asuntos de la iglesia lo llevan cuando tienen sus comidas familiares y ahí hablan, y lo malo es que uno de esos que están ahí me vienen y me dicen, ¿no? Y dice, y llorando me decía él a mí, porque a veces nosotros criticamos, porque murmuramos, porque no estamos de acuerdo. No es normal, pero es normal. ¿Por qué no es normal? No tenemos que hacerlo, pero es normal porque tenemos nuestra carne, nuestro viejo hombre que sale, y eso tiene que morir. Por eso dice que María, allí en Asmona, murió y quedó sepultada. ¿Por qué decimos que María es la carne, es el viejo hombre? ¿Se acuerdan qué cosas negativas hizo María? ¿Se acuerdan? ¿No se recuerdan? ¿Qué hizo María? ¿Se acuerdan que ella criticó y murmuró en contra de Moisés? ¿Por qué criticó y murmuró en contra de Moisés? Liderazgo, pero más que todo, sí, el liderazgo, pero más que todo también vimos que se casó con una cusita. ¿Por qué una cusita? ¿Qué es cusita? No, ¿cuál morenita? Si no todos serían aquí cusitas. Una negrita, sí, negrita, ¿no? Y dice que por eso ella la criticaba, y no solamente eso, sino que decía, ¿acaso solamente por Moisés habla Dios? También por nosotros, decía. ¿Y qué pasó con ella? Dios la castigó, se llenó de lepra, porque la lepra es pecado. Entonces, pero hermano, fíjense que en algún momento de nuestra vida tenemos que sepultar esa crítica, esa murmuración, esa queja, porque eso no permite caminar. No le permite al que critica y no le permite al que es criticado avanzar. ¿Se acuerdan que les dije que los pastores también podemos perder el no entrar a la tierra prometida porque podemos amargarnos? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Por la crítica, por la murmuración de los hermanos. ¿Y qué es la murmuración? Es hablar a espaldas de una persona cuando no está presente. Ustedes en algún momento no dijeron, vamos a echarnos unos taquitos al pastor. O sea, vamos a criticarlo, ¿no? Bueno, si no lo ha hecho, algún momento, porque ahí está registrado en las jornadas que llegamos ahí. Llegamos ahí.
Entonces, pero eso tiene, en algún momento, tiene que quedarse, morir y quedar sepultado. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir avanzar. Amén. No nos va a permitir. Por eso nos ponen a María, que ella se murió y fue sepultada ahí. Amén. Y también vemos a otros, ¿se acuerdan de Jonás? Es otra figura de nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo. Él actuó en su carne, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Y esa obediencia afectó y dañó a otros. ¿Se acuerdan? Que iban en el barco y dice que empezó la tempestad del viento, ¿no?, a azotar contra la barca. Y entonces, y todos echaban suertes a ver quién era el culpable, ¿no? Y salió Jonás, creo que estaba dormido allá y dijo, yo soy el culpable, échenme al mar, ¿no? Por mí es que viene todo este daño a ustedes. Qué bonito fuera que nosotros, ahora los cristianos, dijéramos, es por mi culpa, hermano. Es por mi culpa, pero no es para echarlo al mar, pues es para que sea restaurado, para que cambie de rumbo. Porque a veces, ¿no?, hermano, hay que bautizarlo entonces con agua bien helada. No, 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 no. No está hablando de eso. Entonces, hermano, María y Jonás representan a nosotros los cristianos que nos conducimos en la carne y aún servimos en la carne. Y esas figuras nos enseñan a nosotros que no podemos servir en la carne, sino que se sirve en el Espíritu. El apóstol Pablo lo entendió eso porque él dijo que él servía a Dios en el Espíritu, predicando el Evangelio. Por lo tanto, si alguien no entierra a María en el camino, no puede entrar a la tierra prometida, porque María no entró. Y no solamente María, sino que no entraron ni Aarón ni Moisés. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender lo que es nuestra carne, lo que es nuestro viejo hombre. Tenemos, cada vez que quiera salir, tenemos que recordar que ya está sepultado, que ya está enterrado. Porque para eso es el bautismo, pues también. El bautismo es un aspecto de nuestra muerte, de nuestra sepultura y de nuestra resurrección. Amén. Ok. Entonces, hasta aquí estamos viendo estos tres puntos. Quiero que ustedes vean que, fíjense en lo que voy a hablar, y yo quiero que ustedes pongan mucha atención para que no se interprete mal. Fíjense que si Asmona es la jornada 26 de 42, llevamos más de la mitad. ¿Sí? ¿Sí? 42, la mitad de 42, ¿cuánto es? 21, ¿no? Y ya vamos en la jornada 26. Ahora, yo quiero que pongan mucha atención porque si no vamos a malinterpretar y Dios no quiere. Como que Dios, de cierta manera, tolera que ejercitemos nuestra carne. O sea, escuchen bien porque si no, entonces, hermano, entonces, no estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos pecado haciendo pecados. Y ya vimos que nadie puede decir que no peca porque es mentiroso, dice Juan. No. Pero llega un momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya basta de carnalidad. Ya basta del viejo hombre. Porque ese no es mi propósito. Ese no es mi plan para contigo cuando te escogí y te salvé. ¿No? Entonces, él como que tolera, porque la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, porque dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí me están escuchando? Pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí. Por eso en Asmona, esta jornada, Dios dije, ¿sabe qué? Tiene que morir María. No solamente María, sino que tiene que morir Aarón y Moisés. Porque los que van a entrar a la tierra prometida es una generación totalmente diferente. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Entonces, hermano, tenemos que entender esto, porque si nosotros no escuchamos a Dios, porque cuando nosotros creímos en Cristo y somos bautizados, no significa que ya no vamos a pecar.
que ya nunca vamos a pecar. Todos ustedes que han tenido esa experiencia, después de creer y de ser bautizado, ¿siguieron pecando? O bueno, ¿han caído en la trampa del pecado? Sí, sí. Ya no es lo mismo, porque anteriormente pecábamos habitualmente, pero ahora buscamos cómo no pecar, pero de repente pecamos. Pero ahora Dios quiere que en un momento esa carne tiene que ser sepultada. Por eso cuando llega a Asmona dice, tiene que morir María, que representa nuestra carne, nuestro viejo hombre. Entonces, hermano, vemos que Dios no pide que en las primeras jornadas seamos jóvenes o padres espirituales, sino que ya hasta más adelante ahora va a empezar a hablar de padres, de jóvenes y de padres, dejar de ser niños. Ahora, si nosotros seguimos en la terquedad, en la necedad de seguir consintiendo nuestra carne de pecado, entonces, ¿qué hace Dios? Empieza a corregir, empieza a disciplinar, pero lo hace con amor, lo hace porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Y sabe qué? Y si aún nosotros no entendemos con la disciplina, con la corrección, ¿cuál sería una disciplina, una corrección del Señor? Cuando nosotros pecamos, ¿cómo creen ustedes que Dios nos corrige? ¿Cómo nos disciplina? Puede ser con una enfermedad. Una enfermedad. ¿Se acuerda que en Corintios 11, 1 Corintios 11 habla de que si no examinamos, discernimos el cuerpo, nosotros podemos enfermarnos y luego morirnos? Entonces, cuando un cristiano ya lleva años y sigue en lo mismo, lo primero que hace Dios le llama la atención con disciplina y corrección. Porque podemos decir que todos los que en algún momento nos hemos enfermado o hemos conocido a nuestros familiares que les han diagnosticado una enfermedad, que no esas personas vienen a ser las personas más humildes. ¿Por qué? Porque tienen la enfermedad. Pero si aún en esa disciplina nosotros no hay esta parte de Asmona, una curvatura, un punto de inflexión, ¿qué hace Dios? Nos lleva antes de tiempo. ¿Amén? ¿Me explico? Nos lleva antes de tiempo. Por eso tengamos cuidado. Por eso a algunos les he dicho, oh hermano, Dios te ama mucho. Porque dice que al que mucho perdona, mucho ama, ¿no? Pero no confíes, porque si los papás dan 3, ¿cuánto dará Dios? ¿No? Cuentan hasta 3, ¿no? Los papás, cuando los hijos se desobedecen, a la tercera me vas a conocer, ¿no? Entonces, hermano, veamos pues lo que es Asmona. Ahora, el punto 4. Siguiendo a Asmona. Al seguir la palabra Asmona, nos vamos a dar cuenta que en diferentes contextos tiene diferentes significados. Esta palabra de Asmona, que aquí aparece en el versículo 29 y aún en el versículo 30 que no leímos de Números 33, también es Asmón o Esmón en algunos otros lugares. Y haciendo el seguimiento de esa palabra, ya basado en el hebreo para poder descubrir la pronunciación de las otras traducciones, nos damos cuenta que Asmona es una jornada fronteriza. O sea que ellos ya no tenían que pasar al otro lado, sino que tiene que haber una curvatura, les dije, ¿verdad? Iba a cambiar el rumbo de su caminar. Leamos Números 34 del 1 al 5. Yo quiero que ustedes pongan atención en estos versículos. Dice Números 34 del 1 al 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites tendréis al lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabín y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades Barnea,
y continuará a Azar, Adar y pasará hasta Asmón. ¿Se dan cuenta? Asmón, ahí también es Asmona. Rodeará este límite de Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán en el occidente. ¿Por qué Asmona es un punto de inflexión? Por varias cosas. Primero, la ubicación en el mapa. Segundo, el significado de la palabra Asmona. Y tercero, la ubicación de esa jornada con esa palabra, con ese significado en ese lugar fronterizo, en la serie de jornadas anteriores y jornadas posteriores. Entonces, en este punto, en el seguimiento de Asmona, yo quiero que recuerden que Asmón es lo mismo que Asmona. ¿Me explico? Cuando ustedes lean Asmón en otro pasaje, está hablando de Asmona, de esta jornada. Ok, punto número 5. Vamos a ver de la fertilidad, de la multiplicación y crecimiento. Miren lo que nos enseñan aquí en esta jornada de Asmona. La palabra Asmona ya dijimos que significa ¿qué? Fertilidad, multiplicación, crecimiento, abundancia, fructífero, ¿no? Ya le agregué otras definiciones. Esto significa que Dios quiere que cuando lleguemos al nivel de padres, recuerden, iniciamos como hijitos. ¿Quiénes serían hijitos en nuestra congregación en este tiempo? Porfirio, Margarita, Ursus, Nicte, ¿verdad? Ya dije bien el nombre. ¿Quién más? Son los nuevecitos. Daniela, ¿no? Son los hijitos. ¿Quiénes son los jóvenes? Todos seguimos niñitos, creo, porque nadie. ¿Quiénes son los padres? Estábamos hablando espiritualmente. No nos atrevemos a decirlo porque, híjole, ¿no? Pero la meta de Dios, cuando lleguemos a padres, es porque uno tiene que dar fruto. Uno tiene que multiplicarse. Es decir, tener hijos en la fe. Oigan bien, ¿cuál es la meta de Dios? Que tengamos hijos en la fe. Amén. Esa es una evidencia de que uno está creciendo espiritualmente. Entonces, si un creyente no multiplica, no fructifica, es decir, no tiene hijos en la fe, no está creciendo ni madurando. O también puede ser un padre, pero un padre que no está cuidando a sus hijos, porque aún podemos tener hijos en la fe, pero no estarlos cuidando. ¿Qué no pasa en lo natural? ¿Verdad que sí? Pasa en lo natural que hay padres que no están, sí los engendrados biológicamente, pero no están cuidando a sus hijos. Amén. Entonces, para que un creyente puede ser fértil y fructífero, otra vez recuerden qué pasó con María. Murió. Necesita morir a su viejo hombre. Necesita morir a su carne, porque eso no le va a permitir tener hijos en la fe. El Señor Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Recuerden que el hecho de que Dios quiera que seamos fructíferos es porque Él quiere recompensarnos, quiere darnos la tierra prometida. Amén. Entonces también el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces, ¿cómo se engendran los hijos? Por medio de predicar el evangelio. Pero Dios no quiere ayos, no quiere tutores, quiere padres. Amén. Por eso estamos viendo del cambio de rumbo que hay en nuestra salvación. Ahora, les dije que no solamente es engendrarlos, acuérdense, sino cuidarlos. También me acuerdo de un hermano que era bueno para traer a los hermanos a la iglesia, era muy bueno. Él decía, hermano Lalo, va a ir una familia a la iglesia. Yo los invité, así me decía, y les dije dónde nos reunimos, por favor se los encargo. Yo no voy a poder ir a la reunión, ahí se los encargo. Y era muy bueno, de veras, era muy bueno para evangelizar, y invitaba a la gente a la reunión. Pero lo malo que tenía es que me los encargaba a mí.
Tenemos que engendrarlos, pero hay que cuidarlos. Recuerden eso. O sea, los nuevos que están viniendo hay que cuidarlos. Amén. Porque usted se animaría a encargar a sus hijos a otras personas, quizás unas horas, pero todo el tiempo, ¿verdad que no? ¿Usted no se animaría? ¿O sí? Se me hace que ustedes, ¿por qué no dicen nada? Están durmiendo. Despierten. Decía Juanito, ¿no? Hay un dicho que dice, padre no es el que engendra, sino el que cría. O sea, hay que engendrarlos, pero hay que criarlos, ¿no? Esta expresión resalta que ser padre implica un compromiso de por vida para acompañar, guiar y formar un hijo. Entonces, a esta altura, Dios ya dejó de niños, de jóvenes, ahora está hablando que todos nosotros debemos ser padres. ¿Sí me están escuchando? Pero no padres naturales, ya los son muchos de ustedes, pero está hablando de engendrar hijos en la fe, de evangelizar a otros para que vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Ustedes también tuvieron sus padres espirituales. Aunque a veces me dicen, hermano, usted es nuestro padre espiritual. Sí, sí, dice la Biblia que yo soy el padre del alma de ustedes, porque yo voy a dar cuenta de ustedes. Pero también usted puede tener hijos en la fe, usted puede engendrar hijos en el Evangelio. Amén. Por eso tenemos que predicar. Todos tenemos que orar y predicar. Amén. Si usted no puede, no tiene esa forma de hablar la palabra, por lo menos ore por sus vecinos. Ore por ellos para que conozcan a Dios. Amén. Número 6, la madurez para ser líderes, porque también eso es asmona. Dios quiere que todos nosotros seamos líderes. En el Nuevo Testamento los líderes son los encargados de presidir en la iglesia. Necesitamos líderes en la iglesia. El crecimiento y la madurez espiritual es para liderazgo. Entonces, asmona es para que nosotros entendamos en que llega un momento en que también los que estamos ya liderando tenemos que pasar la antorcha, la estafeta. Amén. Sí, especialmente nuestros jóvenes. Hoy ellos están siendo instruidos allá por mi esposa, pero ellos son los que tienen que continuar. Bueno, no estoy tan viejo, pero si Dios me recoge antes, ¿no? Pero, ¿y si nos recoge a todos nosotros? Que diga Dios, todos los 40 para arriba, se nos vienen, ¿no? Toño, te escapaste de los 40, ya tienes 40, no, ya te viniste conmigo. Yo creo que Toño acá todavía no tiene 40, ¿no? No, él se escapa todavía. Pero ¿quiénes tienen que continuar? Los jóvenes. Y sobre todo los jóvenes que están allá, nuestros niños. Ellos tienen que continuar, pero para eso nosotros los que tenemos ya tiempo tenemos que dar testimonio. Porque nuestro testimonio a veces afecta a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y no solamente a ellos, sino a los nuevos. Amén. Por eso, hermano, tenemos que tener esa visión. Gracias a Dios, mi esposa y yo estamos muy contentos con Dios porque hubo un tiempo que no había muchos jóvenes. Ahora si ustedes van allá y faltaron más en este día, tenemos jóvenes y tenemos fe de que más niños puedan venir a recibir clases con nuestra hermana Araceli. Y no solamente ellos, sino que hay que evangelizar para que más hermanos vengan a la iglesia. Amén. Por eso yo soy un hombre de fe, porque Dios me dio la fe, y tengo fe de que un día uno de nuestros jóvenes me va a decir, yo tengo fe, sé que un día me van a decir, hermano, yo quiero ayudarlo a predicar, un miércoles, un domingo, o déjeme ir a Chimalpa. Yo tengo fe de que algún día nuestros jóvenes, ¿por qué estoy insistiendo en los jóvenes? Porque ellos tienen el tiempo. Ellos tienen el tiempo, tienen la preparación, tienen la capacidad. Quizá muchos de nosotros que estamos aquí no tuvimos la oportunidad de estudiar, de prepararnos, pero hoy nuestros jóvenes, ellos que están ahí, muchos están en la secundaria, están en la prepa, están en la universidad. Son hermanos, Dios los va a usar a ellos, por eso tengo fe. Un día mi papá me pasó la estafeta, yo tenía 19 años cuando empecé a predicar la palabra. Tengo ahorita 45 años y llevo más de 20 años predicando la palabra.
pero alguien me pasó la estafeta, pero también mi padre me ayudó. Él fue un hombre que dio testimonio en la casa, que daba testimonio en la casa. Él era un hombre que amaba a Dios, no solamente mi papá, sino mi mamá. Por eso nosotros los que ya tenemos tiempo tenemos que cuidar nuestro testimonio porque eso daña a los hijos, daña a los jóvenes, daña a los hermanos que nos conocen o nuestros vecinos. Amén. Finalmente el número 7, Macabeos. ¿Por qué Macabeos? ¿Se acuerdan qué significa, qué con otro nombre se conoce a Asmona? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No pusieron atención? Les dije, recuerden que Asmón es lo mismo que Asmona, ¿no? ¿Se acuerdan de Asmón? Ok. Macabeos. Con eso termino. Despierten todos los que están cabeceando. En la Biblia hebrea y en la Biblia protestante no están los libros de los Macabeos. ¿Ok? En la Biblia hebrea y en la Biblia protestante no están los libros de los Macabeos. Sin embargo, en la Biblia católica y en la Biblia ortodoxa sí aparece primero y segundo de Macabeos, que forman parte del Antiguo Testamento. ¿Alguna vez usted ha abierto la Biblia católica? No, nunca. Bueno, si tiene ahí, si tiene su abuelito, su papá o alguien tiene ahí, revíselo. Y no tiene 66 libros como el que tenemos nosotros, tiene más libros. Ok, esos libros, los Macabeos, son un conjunto de libros que narran la historia de la familia Macabea. Y estos son libros considerados apócrifos, es decir, de dudosa autenticidad en cuanto al contenido, por eso no está reconocido en el canon bíblico, por eso nosotros no lo tenemos, pero otras Biblias lo tienen. No que lo estamos desechando porque nos sirven como complemento, como historia. Por ejemplo, ahorita lo estamos usando. Por ejemplo, ¿han escuchado el libro de Enoc? ¿Sí? No está en la Biblia, pero si usted, no, mejor no vaya. Pero lo que es que tiene cosas terribles que si usted no está preparado, se pierde ahí. Entonces, y hay otros libros que se llaman apócrifos. ¿Por qué? Porque tienen una dudosa autenticidad en cuanto al contenido. Entonces, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Macabeos, tenemos que saber quién es Macabeos, quiénes fueron los Macabeos y por qué aquí en Asmona metemos a Macabeos. ¿Saben qué salió de Asmona con el tiempo futuro? O sea, de ese tiempo de cuando murió María hasta acá, hasta antes de Cristo. La famosa dinastía de los Asmoneos. Por eso se llamaban Asmoneos, porque ellos vinieron de Asmona. ¿Y saben quiénes fueron la dinastía de los Asmoneos más adelante? De los Asmoneos más adelante. Nada menos que los Macabeos. ¿Me explico? Fíjense quiénes fueron los Macabeos. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser como ellos? Los Macabeos fueron aquellos que Dios usó en un tiempo semejante al del anticristo que va a venir muy pronto. Porque Antíoco Epífanes fue un general, fue un hombre que era una figura del anticristo. Ese hombre quiso exterminar a todos los judíos. ¿Qué no dice qué es lo que sacrifican los judíos en el altar? ¿Qué no crucifican? Sacrifican, quiero decir. ¿Qué sacrifican en el altar ellos? ¿Una oveja? ¿Una vaca alazana? ¿No? Pero ¿saben qué sacrificó él? Dice que agarró un puerco, un cerdo, un cochino, pues, y lo sacrificó, demostrando que era un contrario a los judíos. Pero ¿saben? Pero ¿quiénes fueron los que pusieron resistencia? Defendieron el judaísmo, el pueblo de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, los Macabeos. Entonces, hermano,
en ese tiempo es que se estaba dando la figura del anticristo con Antíoco Epífanes. Dios preparó una generación nueva de los asmoneos que venían de Matatías, de Judas Macabeos, de los otros macabeos que fueron los que resistieron, y fueron aquellos que en Daniel 11 en forma tipológica dice que habrá un remanente guardado. Por eso, hermano, hoy hay un remanente. Debemos de orar al Señor para que seamos de ese remanente que defiende la verdad de Cristo, defiende la verdad de la iglesia. Que no hoy nos acusan a nosotros los cristianos de hipócritas, ¿no? De gente que nada más va ahí y luego sigue siendo igual, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos vivido, o más bien no hemos madurado, no hemos llegado a ser como padres espirituales, y seguimos siendo en la carne. No hemos dado muerte a María. Amén. Entonces, nosotros tenemos, por eso Dios nos está metiendo aquí en Asmona a los macabeos. Ellos fueron aquella generación de reavivamiento. Hermano, ellos restauraron las fiestas. Ellos formaron el canón de la escritura otra vez, como en el tiempo de Nehemías, y hubo una primera colección del canon bíblico. Hermano, nosotros tenemos, hoy se necesita ese reavivamiento. Hermano, hoy, hace un tiempo predicaba que hoy en este tiempo no hay mucha fe. No hay muchos hermanos que están entregados al Señor. De veras, hermano. Créanme, y no tenemos que ir mucho allá, en nuestra iglesia no hay mucha fe. Es tiempo de que se levanten los macabeos, de gente que defiende la verdad con su vida, de gente que dice renuncio a mi carne, a mi ego, a mi yo, a mi viejo hombre y decido vivir para Cristo, gente que se santifica. Amén. Necesitamos eso en nuestra iglesia. Eso es Asmona. Eso es el nivel que Dios ahora en esta jornada nos está mostrando. Amén. Por eso tenemos que ser gente no que no está en contra de los jóvenes, de los santos, sino que estamos en pro, estamos, hermano, colaborando. Porque por eso Dios dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Sí, me está captando. Porque por eso se dan cuenta que anunciamos, hermanos, vengan a la reunión al curso de líderes y de servidores. Por favor, a veces me dan ganas de decir, hermano, va a haber pan y café. A veces se animan, ¿no? Y a veces quiero decir, hermanos, va a haber oración, va a haber tamalitos. A ver, pero no es correcto, pues, porque si no van a venir por los tamales y no van a venir por la oración. Hoy necesitamos de una iglesia que como macabeos, gente que esté en este reavivamiento, porque hermano, necesitamos, el regreso del Señor está muy pronto. El regreso, el retorno de Jesucristo, muy pronto ha de suceder. ¿Cómo Dios nos va a encontrar a nosotros? Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se dan cuenta que nada más uno dijo amén? Pregunto una vez, cuando el Hijo del Hombre venga otra vez a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se dan cuenta que muy poquito? Yo pensé que iban a decir amén, hermano, hasta que se me abra el oído porque se me tapó. Hermanos, tenemos que continuar, tenemos que seguir orando, seguir negando nuestra carne, nuestro yo. Hermano, tenemos que ser gente de determinación, gente determinada, gente con convicción. Se dan cuenta que nuestra carne es débil para con las cosas de Dios, pero dice Pablo que tenemos que ponerlo en servidumbre. Él más, ahí en la versión dice, hasta golpeo mi cuerpo, dice. Por ejemplo, hoy en la reunión de la iglesia, ¿qué dice nuestro cuerpo? Quédate otro ratito. Duérmete otro ratito.
5 minutos más. Esos 5 se vuelve media hora, 1 hora, ¿no? Y ya se nos hizo tarde. Hagan como yo adelanto mi reloj 10 minutos. Y en eso me baso. Ya faltan 10 minutos y faltan 20, pues. ¿No? Entonces, nuestra carne es débil para las cosas de Dios, pero nada más es un poquito. Nuestra carne tiene muchas cosas y eso tiene que morir. Porque Dios necesita de padres, no de tutores. Imagínense, hermano, cuando tengamos una iglesia llena de padres espirituales, gente que cuida, gente que ama, porque también en la forma en que tratamos a los hermanos tiene que ver con nuestra madurez. ¿De verdad usted se preocupa por los hermanos? ¿Se preocupa? ¿Por cuántos oró usted en esta mañana? No voy a decir como mi tío que decía, Señor, él resumía, Señor, pido por mis hermanos de la iglesia, amén y amén. Ya. Usted, porque Pablo dice que él hacía memoria de los hermanos en su oración. Amén. ¿De verdad oró por todos? ¿Sí? O sí conoce el nombre de todos, porque a veces, ¿cómo se llama? ¿No? Así ando con mi esposa. ¿Y cómo se llama? Se me olvidó, ¿no? Bueno, una cosa es que se te olvide, ¿no? Pero a veces ni sabemos, ¿no? Por eso, mire, nosotros tenemos, les he rogado, no es imposición ni nada, les he rogado, cuando termine la reunión, no se vaya saliendo corriendo, porque se puede caer, uno. Segundo, quédese a platicar con un hermano, tan siquiera 5 minutos. Busque a un hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha estado en esta mañana? Eso es lo que se necesita. Porque si no, sería una vida religiosa. Venimos, escuchamos al padrecito, al que a mí me han dicho el cura, el padrecito. Me han confundido. Y ya, vámonos. No, hoy vamos a empezar porque una curvatura, punto de inflexión. Hoy agárrate a un hermano al que nunca has hablado con él, habla con él, pregúntale. Por lo menos pregúntale su comida favorita, si no quieres hablar de Cristo. No, hay que hablar de Cristo. Si hay momento, oramos por ellos. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor y Dios, gracias por esta hora. Señor, perdónanos porque quizá no hemos avanzado. Tú sabes, Señor. Pero en esta hora, Señor, tú nos desafías a que anhelemos el crecimiento, la madurez para llegar a ser padres, porque nada de lo viejo, Señor, va a entrar a la tierra prometida. Ayúdanos a hacer ese remanente, esa nueva generación que hereda la tierra prometida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos en esta hora. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.